Venga, doctor Ángel Custodio Cabrera, le voy a decir particularmente que tengo una envidia con usted y usted me la va a confirmar si es verdad o no. ¿Usted se fue a ver los partidos de la Selección Colombia en la Copa América? Es para todos, obvio. ¿Cómo así? Claro que sí. No, pero venga, Yo no. soy hincha del fútbol y no podía perder esto. Creo que estamos en el mejor momento, entonces había que acompañar a la selección. Doctor, no voy a decir quién, pero hay algún amigo cercano, personal, casi un hermano, que considera que Colombia no va a estar ni siquiera en los 4 primeros. Para usted, Colombia puede estar en los 4 primeros y es más, podría haber la posibilidad, según su concepto, de que estemos en una final. Oh, mire, yo creo que sí, ese es un momento histórico. Ustedes han visto una selección que va a romper récord de 20, 23 partidos, digamos, sin perder, ganándole a gente muy importante como España, Alemania y los recientes partidos amistosos. Obviamente los partidos amistosos son diferentes a los partidos ya oficiales, pero tenemos una selección y una renovación impresionante que no se había visto. Prácticamente al técnico Lorenzo le tocó tomar una decisión de sacar 1 o 2 jugadores importantes. Yo creo que eso no se había visto en la selección. Germán, ¿usted escuchó, o sea, pensaba que algún día íbamos a tener el comentarista de fútbol Ángel Custodio Cabrera? Germán, ¿usted se lo imaginó? No, un momento. Usted nunca se lo imaginaba. ¿Usted se lo imaginaba, Ricardo? No, pero es un panel de lujo. Mañana, por favor, doctor Custodio, lo esperamos con el informe. El martes 25 daremos nuestro informe desde el estadio. Sí, hagamos una prueba. Originando desde el estadio de Colombia, Paraguay. Señor, chévere. Muy bien. Doctor Ángel Custodio, y la llegada de Falcao, pues empecemos hablando, hoy es viernes y podemos ir como matizando el tema. Y la llegada de Falcao a Millonarios, ¿cómo le parece? Hombre, yo que soy azul desde hace mucho rato, desde niño, es muy lindo que Millonarios haya tenido esa renovación y para todos sus hinchas, yo creo que tener a Falcao es un orgullo y sobre todo en España no se le está dando las oportunidades. Yo creo que aquí puede tener una oportunidad histórica. Hay que rodearlo, acompañarlo. Y yo creo que para el fútbol colombiano y para el fútbol capitalino es muy importante esta contratación. Las directivas se dieron la pela económicamente. No entro aquí a revisar cómo fue esos temas, pero traer a Falcao ayuda mucho al mercado del fútbol en Colombia. Pues mire, tenemos, Germán, debo confesar. Primero, que el doctor Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, que sabe tanto del tema de la reforma, de todo lo que está pasando. Primero está en Houston, nos está atendiendo la llamada. Segundo, está atendiendo la selección colombiana. Y tercero, es re hincha millos como lo somos nosotros. Entonces, quedamos pues con... No, pero yo le hago una propuesta. Nos quedan 2 horas y media noticieros y vamos a hablar. Ay, por favor. Bueno, exministro, gracias por estos minutos. Hoy es viernes, si el cuerpo lo sabe. Exministro, estamos hablando aquí con Germán René Jiménez. La reforma laboral, ahí va, todavía queda para después del 20 de julio. ¿Usted cree que esta reforma, si es necesario hacerla? Claro, pero ¿cómo va bien? No. Digamos, yo recuerdo cuando ingresé como ministro de Trabajo, yo ingresé a los 2 años, había una sensación de que en Colombia había que hacer una reforma laboral y pensional urgentemente. Pero una reforma laboral o pensional tenía que ser concertada con todos los actores. La primera sensación que uno siente en el caso de la reforma laboral es que no fue concertada a profundidad. Aquí lo que hubo fue yo con yo, me refiero a las organizaciones sindicales, me refiero a la señora ministra, con todo el respeto que me merece, de hacerme una reforma laboral para mi sector. Y ahí arranca un poquito el problema de esta reforma laboral. A pesar, y reitero, algo muy puntual del Congreso de la República, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hizo un esfuerzo para salvar esta reforma laboral e incluir en este primer debate, en esta primera aprobación, una moderación, una modulación de todos los temas que se habían tratado,
como lo había presentado el gobierno nacional. Entonces, la reforma laboral avanza, había que tocar temas importantes, todavía falta mucho por hacer, le faltan 3 debates, o sea, una plenaria de Cámara y pasar por el Senado de la República. O sea, este es un camino larguísimo, difícil, complicado, pero sin embargo avanzó y es de resaltar. Entonces yo creo que vale la pena decir que sí, Colombia requería una reforma laboral o una reforma pensional. 6 de la mañana, 39 minutos. Germán René Jiménez, lo escucha el exministro Ángel Custodio Cabello. ¿Qué sectores no están incluidos en la concertación, ministro? Bueno, esta reforma laboral, como indica, es una modificación al Código Sustantivo del Trabajo, que es el que regula las relaciones laborales entre los empleadores, entre los patronos del sector privado con sus trabajadores. Eso es lo primero que hay que resaltar. Los trabajadores públicos, oficiales o del Estado tienen su propia regulación a través de sus convenciones y sus acuerdos estatales. Entonces, repito, aquí esto es el Código Sustantivo del Trabajo que regula el sector privado totalmente. 6 de la mañana, 40 minutos. Diego Ruiz. Exministro, ¿qué cree usted que podría pasar con las personas que ya cumplieron con el requisito de las semanas cotizadas, pero les hace falta ese requisito de edad entre los 7 años o menos? Digamos, en la reforma pensional, curioso, hoy estamos hablando de las 2 reformas. Bueno, reforma pensional, en la reforma pensional que ya quedó, digamos, aprobado, ahí sí ya va a ser ley de la República cuando el señor presidente la firme. Mientras tanto está en trámite entre la Cámara y digamos, enviárselo rápido para firma. 2 cosas puntuales. En la reforma quedó lo siguiente: las personas, lo que se denomina el régimen de transición, o sea, aquellas personas, hombres, en el caso de las mujeres, 750 semanas que hayan cotizado, y en el caso de hombres, 900 semanas, esas 2 personas se les aplica el régimen anterior, o sea, las normas que hoy existen. Esto significa 1.300 semanas, 57 años para mujeres, 62 para hombres. Y el número de semanas en el caso de las mujeres empieza a disminuir cada año en 25 semanas hasta lograr 1.000 semanas. Entonces ahí hay una protección. Las personas que le falten 7 años, como el caso de esta pregunta, lo primero que uno dice, 7 años son más o menos 1.000 semanas, en el caso es más o menos, faltarían 350 semanas. Y yo creo que en ese caso, con este régimen de transición, las personas, ¿por qué hablo de que deben ser, digamos, se cobija con las normas de hoy? Porque los subsidios de las pensiones desaparecen. Esto significa que una persona que no cumpla con estos requisitos digamos, del régimen de transición con la nueva ley, o sea, los jóvenes, las personas que tienen hoy 30, 40 años, que les falten más de 10, 15 años, esas personas ya no se van a pensionar con subsidio. Y estamos hablando de personas que ganan más de 2, 3 puntos salarios mínimos, lo cual los obliga a ahorrar mucho más. Ya no van a pensionarse con el 65% de subsidio, nada por el estilo, sino sus ahorros. Ahí hay una cosa velada que significa que usted tiene que ahorrar más. Sin, digamos, usted con el número de semanas como va a quedar, con las 1.300 semanas, lo obliga a usted a ahorrar más, o sea, a seguir cotizando para que su ahorro crezca y cuando vaya a liquidar su pensión tenga mejores posibilidades y no como hoy. O sea, hay un rumor grande o un análisis grande que los jóvenes son los que van a ser un poco perjudicados con esta reforma pensional. Exministro, Diego le acaba de preguntar sobre la reforma pensional, porque como colombianos, digamos que tenemos que armarnos el concepto de ustedes los especialistas, reforma pensional, reforma laboral, reformas que se aprueban a pupitrazo, por utilizar un término coloquial. Colombia sí necesitaba tantas reformas o tantas propuestas de reformas porque también viendo la otra orilla, la oposición dice que las reformas las está encaminando el gobierno para tener más el dominio o el manejo de determinados recursos en caso de necesitarlos. ¿Cuál es su opinión al respecto, exministro?
Bueno, repito, en el caso laboral había que hacer una muy buena reforma. Yo antes de terminar, cuando terminamos el gobierno, nosotros dejamos una misión de expertos. Esa misión le entregó insumos y quedó ahí. Obviamente los utilizaron para una parte, no los utilizaron para el todo. Reitero, una reforma laboral requería un diálogo social informal. La mesa de concertación laboral, donde están empleadores, sindicatos y el Estado, no se hizo. Medio se presentaron la reforma de Chávez. El caso de la reforma pensional es un problema económico muy delicado. ¿Esto qué significa? Que las pensiones en el futuro no están siendo, no van a ser pagadas, no hay recursos. Esto significa, por eso, la eliminación de los subsidios. Lo que pasa es que utilizan la palabra, se eliminaron los subsidios de las pensiones altas. No, se eliminaron las subsidios. Sí, las pensiones altas son los que ganan más de 25 salarios mínimos. Ese tipo de personas desaparecen en nuestro país y por lo tanto los subsidios, esos no van a ocurrir. Entonces, desde el punto de vista fiscal, la reforma pensional había que hacerla. Ahora, el manejo de esos recursos, el manejo de las pensiones de todos los colombianos, es donde está la discusión. El Congreso de la República, en su sabiduría, creó la posibilidad que el Banco de la República maneje esos recursos y crear una comisión asesora con la cual debe decir hacia dónde va. Este gobierno, en su ideología y en su tema, de que el sector privado no debe estar haciendo ningún tipo de actividad, pues disminuyeron un poco los fondos. Hoy los fondos tenían más de 10, 12 millones, o tienen más de 10, 12 millones de personas afiliadas. Con esto le quitan prácticamente 10 millones a manejarlos por Colpensiones. Y crearon una figura nueva que tiene que ver que en este caso Colpensiones administre todas estas pensiones hasta 2.3 salarios mínimos. Y ahí viene el primer problema. Esa administración Colpensiones cobra una comisión de administración automáticamente, y esa era la pelea en el Congreso de cuándo entra esta vigencia. Pues aquí Colpensiones, el día que entra la vigencia, o sea, en julio del 2025, le ingresan 10 millones de usuarios nuevos y automáticamente el cálculo que se tiene es que por esa administración Colpensiones va a tener 2, 3 billones de pesos nuevos, los cuales no sabemos cómo va a hacer. Colpensiones hoy, que creemos que no está preparado para administrar estas historias laborales nuevas. Le doy un dato. Cuando el gobierno de Duque entregó Colpensiones, las pensiones se entregaban a 2 meses. Hoy se están entregando a 4, 5, 6 meses, porque la gente experta la sacaron. Entonces yo creo que sí hay que, si no se hace un revolcón técnico en Colpensiones, estamos muy complicados. Y lo otro delicado es que en el Senado de la República no quedó claro que ese comité asesor lo nombra el presidente o no. En la Cámara, muy inteligentemente, la Cámara dejó un artículo en el cual estos delegados, este comité técnico, era gente especializada y demás, y la última palabra la tenía el Banco de la República. En ese pupitrazo eliminaron ese artículo. Entonces aquí el presidente, en su buen real y saber entender, nombra entre comillas, unos técnicos para administrar las pensiones. Entonces ese es uno de los riesgos de ese pupitrazo, porque la Cámara sí lo corrigió, pero como al votarse en ese pupitrazo no quedó corregido ese artículo, llamó la atención públicamente sobre ese tema, y por eso la preocupación de muchos colombianos, quién va a manejar las pensiones. Doctor Ángel Custodio Cabrera, es maravilloso hablar con ustedes, los expertos, porque nos ponen en contexto las cosas tal cual son. Hablando de la reforma laboral que usted bien nos expone que sí era necesario, le voy a preguntar muy corto, ¿cómo rodearnos, cómo llenarnos de fe para ver que estas propuestas en cuanto a lo laboral sean bien encaminadas y no nos cueste, no se caigan por el camino, no las tumben después de? ¿Cómo optimizar ese proceso? Porque lo que está rodeando a todas las reformas en todos los sentidos es un mar de incertidumbres. Sí, digamos, la reforma laboral, repito, digamos, la protección de los trabajadores,
el aumento, el incremento en lo que tiene que ver con las horas extras, el tema del recargo, repito, del recargo nocturno, del recargo dominical, pues eso es bienvenido para los trabajadores actuales que tienen una estabilidad laboral muy fuerte y demás. Eso está bien, porque yo al final, ¿cómo me voy a oponer a que a la gente se le mejore sus condiciones? El problema es, eso se denomina costos laborales. El problema es que las grandes empresas, los grandes generadores de empleo de este país, ellos no tienen problemas en incrementar las horas extras y demás. Obviamente se aumentan los costos laborales y seguramente dentro del mercado laboral los pueden asumir. La gran preocupación es el pequeño empresario, la pequeña pyme, el restaurante del fin de semana, el restaurante de un municipio apartado de Colombia que hoy tiene su gente formalizada. Al subirle sus costos laborales, la gente empieza a decir, oiga, yo ya no puedo tener aquí un trabajador permanente porque mis costos de incremento, recargos nocturnos, dominicales, yo no los puedo tener. Entonces, existe un riesgo de que la informalidad se incremente. Entonces, ese es el problema que yo creería que en los próximos debates hay que solucionarlo. Reitero, las pequeñas y medianas empresas, porque es que la reforma laboral arranca con una premisa. Todo el mundo tiene que tener un contrato a término indefinido. Se hacen las excepciones de contratos por labor, o sea, 2, 3 meses, pero en una actividad específica, o contratos a término fijo. Pero ellos arrancan con el tema de que todo tiene que ser a término indefinido. Entonces, hay personas, empresas que es imposible tenerlos por sus condiciones, digamos, una empresa logística que solo atiende un concierto y demás, pues esa gente no la puede tener usted años. Y por otro lado, los incrementos en las pequeñas y medianas empresas se va a sentir. Entonces, reitero, esa discusión se inicia, es buena y demás. Lo otro, se reduce la semana laboral. Con la ley 21/01 del 2021, se había dado un régimen de transición de bajar de 48 horas a 42 horas semanales. Aquí lo colocan de tajo, o sea, lo del 2026 lo traen al 2024, lo cual obliga a disminuir las horas. Esto las grandes empresas lo van a sentir porque tienen que pagar, la producción no se puede bajar, entonces tienen que se incrementan sus costos laborales a este tema. Esa ley nosotros la firmamos, es una autoría del presidente Uribe, porque a mí siempre me pareció la reducción de semana, poco a poco hay que ir atrás, pero no de un solo jalonazo como lo propone esta reforma. Entonces, esos son de los temas que llaman la atención en este momento. 6 de la mañana, 51 minutos, la misma hora en Houston en este momento. Qué pena con ustedes, ministro. Usted me imagino con ganas de desayunar. ¿Ya tomó un cafecito o no? Lo acabo de preparar porque yo mismo lo hago. Me traje mi café colombiano. Aquí me lo acabo de preparar. Buen comercial, le acabo de dar mi café de Colombia. No, deme la marca, no hay problema. La marca que le gusta a usted. Cuando nos acompañe en el estudio lo puede traer. Y nos da todos de pasadita. Bueno, nosotros ponemos los buñuelos. Hay un café quindiano gourmet muy bueno. Ese es el que yo, de verdad, chévere. Café molido, chévere, muy bien. Aquí rico, yo echándome mi café de Colombia en la bella ciudad de Houston. Imagínense. 2 últimas preguntas y ya lo dejamos para que deguste ese maravilloso café quindiano, por supuesto colombiano. A ver, Juan. Exministro, según los analistas y lo que se ha dicho de la reforma laboral, dicen que se podrían subir los índices de informalidad y que además los pequeños empresarios se verían afectados. ¿Qué opina usted de este análisis? Lo he venido en esta charla amena el día de hoy, insinuándolo, plasmándolo. ¿Cómo es el mercado laboral en Colombia? En Colombia hay más o menos 24, nosotros somos 48, 52 millones de colombianos. Quienes trabajamos, hacemos alguna cosa, cerca de 24 millones de colombianos. Cuando digo alguna cosa es que algo hacemos, el empleo formal, el rebusque, lo que sea, 24 millones. ¿Dónde sabemos cómo se mide la informalidad? Pues los trabajadores que están afiliados a un sistema de seguridad social, o sea, pasan por el PILA, están cotizando, aparecen registrados salud y pensión. ¿Cuántos colombianos? 11 millones.
Esto significa que 13 millones de colombianos no cotizan salud, no cotizan pensión. Entonces, lo primero que había que resolver en una forma laboral o pensión, entre otras, estas dos reformas debieron haber ido de la mano, de hermanitos. No, lo hicieron, la reforma pensional la hicieron unas personas totalmente diferentes, la reforma laboral otras personas totalmente diferentes, y ahí encontramos lo siguiente. La informalidad llega al 58%, anteriormente, hace unos 5 años, era 62, 63, ha venido disminuyendo, pero en los últimos 2 años se sigue manteniendo, del 55 subió al 57, repito, 58%. Entonces, básicamente, una persona que no cotiza está en la informalidad. Y por eso había que atacar la informalidad. ¿Cómo se ataca la informalidad? Con trabajos, la modalidad de trabajo parcial, donde la gente pueda cotizar. Entonces, una de las grandes discusiones que hubo en la reforma laboral fue el sector agrícola. Yo recuerdo, el doctor Bedoya dio sus peleas en ese sentido y se creó la figura del contrato agropecuario. El contrato agropecuario es que pueden suscribir por lo menos en tiempo parcial las cotizaciones, pero Colombia debe dar la pelea y debe dar para que se cotice por horas. Esto a las organizaciones sindicales les sabe a cacho y por eso esa propuesta nunca ha pasado. Pero en Colombia, perdón, en el mundo, aquí en Estados Unidos se trabaja por horas. Obviamente el valor de la hora no puede ser menor a hacer los promedios además del salario mínimo. El gobierno actual le dio temor de tomar esa decisión. Las organizaciones sindicales no les gusta ni 5 el trabajo parcial. Entonces yo creo que sí, porque ellos dicen que se precarizan. No, señor, hoy el mundo real, o sea, en Colombia la gente trabaja acá, un plomero, un jardinero, trabaja por tiempo parcial. Entonces debía ser generalizado, no solamente para el sector agrícola, sino para todo el mundo, que se cotice por tiempo parcial. De esa manera podemos cotizar de una manera diferente y sustentar la salud, sustentar las pensiones. Eso no se tocó a fondo. Inclusive en la pensional, donde se habla de tiempo parcial para todo el mundo, fueron tan tímidos y dejaron la palabra podrá. Entonces podrá él si usted quiere, entonces pues no lo van a hacer. Cambio obligatoriamente sí había sido chévere y en la reforma laboral solamente dejaron esa posibilidad para el sector agrícola. Entonces la informalidad no se atacó a fondo. Hay varios artículos en la reforma laboral donde dice el gobierno promoverá la impresión de nuevo empleo y demás. Cuando arrancó este gobierno, eliminaron todos los incentivos para generar puestos de trabajo en este país. Eso es debió haber existido. Nosotros teníamos incentivos tributarios, incentivos económicos para generar empleo. Cuando en la pandemia se perdieron 5 millones de empleos. El gobierno de Duque entregó la tasa de desempleo normal antes de la pandemia, o sea, con incentivos tributarios, incentivos económicos para que el empleador generara más empleo, sobre todo en jóvenes y demás. Este gobierno tímidamente colocó la población con discapacidad y los jóvenes los dejó por ahí a medias. Entonces, le falta contundencia para incentivar el empleo y acabar con la informalidad. 6 de la mañana, 57 minutos. Y la última, por favor, Jesús, que ya abusamos ya del ministro. Exministro Ángel Custodio. Poquito, dice. La última no, porque no le he preguntado el marcador. Pero... Está buena. Exministro, a propósito de la reforma pensional y de lo que usted nos habla de las cotizaciones de salud y pensión, sabemos que no hay mejor reforma que le haga beneficio a las pensiones que una reforma laboral. Desde su experiencia, ¿qué factores puntuales tendría que tener la reforma laboral para que incentive el empleo formal en Colombia? En primer lugar, reitero, incentivos al sector, a todos los sectores para que lo hagan. Segundo, la posibilidad de reconocer digamos, todo lo que tiene que ver con reconocer el mercado laboral y plasmarlo en esas normas. Por eso le decía la cotización por tiempo parcial para todos los sectores. Digamos, en el tema de Navidad, que se aumenta el personal, lo que sea, reconocer eso y hacer esos contratos de tiempo parcial y digamos, repito, por semanas, por días, y de esa manera se amplía. Y lo otro, reitero, todo lo que tiene que ver con incentivos tributarios.
O sea, había incentivos, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector, en las pequeñas y medianas empresas. Oiga, arranque usted aquí, usted no paga impuesto de renta, pero en los próximos 6 meses usted me genera X puestos de trabajo. Ese tipo de cosas, o sea, incentivos tributarios que no afectan a las finanzas, sino es empresas nuevas. Genérenme en este sector. Si usted trabaja y me genera 10, 12 cargos, y él me disminuye el impuesto de renta, repito, en negocios nuevos, no en los actuales. Ejemplos de esos. Muy bien. Bueno, pregúntele al marcador, joven, porque usted no se puede ir sin preguntar el marcador. Doctor Ángel Custodio Cabrera, es para un amigo que está llenando una polla su marcador Colombia-Paraguay. No, ganamos con mínimo con una diferencia de 2 goles. Yo creo que tenemos un ataque espectacular, o sea, aquí y un James bien chévere, y en un segundo tiempo un Juan Fernando Quintero. O sea, tenemos con qué hacer más de 2 goles, o sea, la diferencia es de más de 2 goles para el día de hoy. Y yo porque pensé que el narrador de la Casa Azul Radio era positivo, pero usted sí le ganó. No, usted sí le ganó. Y eso que dejó por fuera a John Arias, ¿no? Entonces se no, suma no, también. John Arias, Luis Díaz. No, mejor dicho. No, pues mínimo lo ve en la final, ¿cierto, ministro? Sí, sí, sí. Llegamos fijo a la semifinal, pelearemos la final y vamos a enfrentarnos con Argentina a una final. Esta selección ya se merece un título en semifinal. Estoy con el exministro. Sí, señor. Bueno, exministro, perdonará pues lo abusivo que fue esta mesa hoy, pero qué charla con usted tan agradable, esta conversación demasiado agradable, ¿no, Germán René? Yo, Sí, muy bueno. con todos los seriote que se ve usted, extraordinaria esta charla. Muchas gracias, el ministro, de verdad. Un abrazo grande al equipo de trabajo, excelente equipo de trabajo con Mundo Radio, y a todos los oyentes un abrazo grande y toda la emoción para rodear nuestra selección. Gracias. Desde Houston, el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que se fue a ver la selección y se llevó su café colombiano más allá del departamento del Quindío.